El azar y la incertidumbre son elementos increíblemente relevantes tanto para los practicantes de la guerra como para los formuladores de las políticas nacionales e internacionales. Y el conflicto armado entre Rusia y Ucrania, que ya lleva más de un año en el centro del tablero geopolítico mundial, no escapa al argumento antes expuesto. Lo que lleva a preguntarnos, ¿cuándo y cómo terminará esta guerra? El 24 de febrero del año 2022, Vladimir Putin y su alto mando tenían un claro objetivo político: instalar un gobierno prorruso en Kiev, asegurar que Ucrania no formase parte de la OTAN y garantizar que Crimea y las autoproclamadas repúblicas populares en el Donbass se incorporaran dentro de los límites de la Federación Rusa. Pero ningún plan de operaciones puede ser visto con alguna seguridad más allá del primer encuentro con las fuerzas principales del enemigo, axioma expuesto por el mariscal Helmut von Moltke y enteramente aplicable a la situación anterior. En la actualidad, el régimen de Putin se encuentra bajo fuertes tensiones internas por la ineptitud de sus mandos en el terreno, la pesada carga de las sanciones económicas, la ralentización de sus industrias militares y el desafío de movilizar reclutas para la guerra. En una entrevista con el medio The Economist, el general ucraniano Valery Zaluzhny señaló que los rusos no eran idiotas. A pesar de sus traspiés en la guerra, han demostrado la capacidad de aprender y adaptarse. Un elemento importante ha sido el consenso de una estrategia revisada que prolonga la duración del conflicto. Esta evolución de las operaciones se basa en la premisa del agotamiento de los políticos de Occidente en el apoyo al esfuerzo bélico de Ucrania. En la otra acera, desde el inicio de la invasión, el primer mandatario ucraniano tomó la vía de la resistencia armada. Su decisión estuvo amparada en la estructura de una estrategia de guerra prolongada y popular, a lo que debemos agregar el apoyo de sus aliados internacionales, que le han permitido afrontar las asimetrías en relación al ejército de la Federación Rusa. Su finalidad es colocar al Kremlin en una situación de debilidad de cara a futuras negociaciones, recuperar la integridad territorial de Ucrania previa al año 2014, formar parte de la Unión Europea e integrarse al bloque de seguridad de la OTAN. En síntesis, ambos contendientes harán todo lo posible para evitar una pérdida total y es más probable que con el tiempo hagan uso de diferentes opciones estratégicas y evolucionen sus conductas tácticas en los teatros de operaciones, incluso podrían llegar a ejecutar circunstanciales movimientos retrógrados o jueguen en mantener un equilibrio de frentes en constante ebullición de manera permanente. Reconozcamos que la guerra en Ucrania es esencialmente una disputa territorial que se remonta a su fundación como entidad soberana. Por lo tanto, está integrada en la concepción misma de su identidad nacional. Esto hace que el conflicto subyacente sea tan difícil de resolver que muy probablemente los combates se repitan durante muchas décadas, por lo que no debemos esperar un desfile de la victoria ni en Moscú ni en Kiev en un corto plazo. Agreguemos un punto interesante. Aunque la guerra pueda prolongarse en tiempo y espacio, tanto el régimen de Putin como el gobierno de Zelensky estarán de manera permanente frente a dos alternativas: continuar la confrontación armada o llegar a un acuerdo. Hasta el momento es obvio que la voluntad de ambos mandatarios es la de continuar la guerra. Por otra parte, llegar a cualquier tipo de acuerdo, que no necesariamente podría ser de paz, podría situar en un potencial estado de indefensión a una de las partes en un futuro conflicto. Y en este caso debemos recordar dos actos internacionales que colocaron a Ucrania en una posición de debilidad militar frente a sus agresores rusos. El Tratado de Budapest del 5 de diciembre de 1994 para garantizar el estatus libre de armas nucleares de Ucrania y los tratados bilaterales de las flotas navales en el Mar Negro de 1997, que permitió el mantenimiento de bases militares rusas en Crimea. Cabe mencionar que en la coyuntura actual, cualquier negociación fuera de las ambiciones planteadas en el inicio de la guerra puede tener importantes consecuencias en la política interna de ambos gobiernos. Si Vladimir Putin decidiese dar por terminada la confrontación sin haber alcanzado los fines de la invasión, deberíamos tomar en cuenta que esto sería asumido como una solución poco elegante desde la perspectiva de los círculos de poder de Moscú y finalmente
¿Qué impediría a sus generales o círculo de allegados desplazarlo del mando político? En otro orden de ideas, recordemos que el presidente francés Emmanuel Macron ha insistido en las negociaciones entre Kiev y el Kremlin para poner fin al conflicto armado, y con esta imagen en mente podríamos preguntarnos, ¿qué ocurriría si Volodymyr Zelensky acudiese a una mesa de negociaciones en una situación de debilidad? Una interrogante que pudiese ser contestada con los siguientes cuestionamientos. ¿Estarían dispuestos el gobierno de Biden, Polonia, los países bálticos o Inglaterra en consentir tales conversaciones? Hasta el momento, ambas partes se aferran a valores que excluyen el espacio de una posible negociación y, por lo tanto, mantienen la opción política de continuar la guerra, y esto merece ser subrayado. Pero ¿qué hace cada una de las partes para alcanzar la victoria en el actual conflicto? Si bien los rusos han ocupado territorios vitales en el este de Ucrania, están muy lejos de los objetivos propuestos en el inicio de la invasión. Acá surge uno de los grandes atolladeros de la élite del Kremlin: la falta de aliados internacionales. La mayor parte del mundo o se alineó en favor de Ucrania o se ha mantenido en una posición ambigua. En este momento, Vladimir Putin no cuenta con los medios militares necesarios para reiniciar una campaña sobre Kiev, y los pocos estados que han prestado apoyo logístico militar incluyen a Bielorrusia, Corea del Norte e Irán. Cabe agregar que la República Popular China es un competidor estratégico global de los Estados Unidos y uno de los mayores socios comerciales de Rusia, según el jefe del Centro Ucraniano para la Seguridad y la Cooperación, Serhiy Kusan. China no cooperará públicamente con Rusia, pero estoy seguro que China le proporcionará en privado un apoyo específico para debilitar a su principal competidor, Estados Unidos, así como a los principales países europeos. Aún así, hay un sector donde el Kremlin tiene serias necesidades y Beijing ha dudado en abastecerlo: el mercado de las armas. Podemos exponer dos razones para ello, siendo la más obvia el temor a sanciones económicas. Recordemos que China tiene vínculos comerciales masivos con las potencias de Asia, Europa y Estados Unidos en casi todos los sectores, y un paquete de sanciones podría devastar la economía del país. Pero existe un elemento cardinal en este momento, y es que los chinos no hacen negocios con perdedores. Es por ello que Vladimir Putin tiene la necesidad urgente de reconstruir su poder diplomático y validar su discurso multipolar en el plano internacional. Un plan factible ha comenzado en el occidente de Ucrania. En un pequeño estado que no limita con Rusia, pero está en la mira del Kremlin, Maya Sandu, presidente de Moldavia, afirmó que Rusia estaba utilizando saboteadores disfrazados de civiles para fomentar disturbios en el país, cuyo propósito sería el derrocamiento del orden constitucional y cambiar el poder legítimo de Chisinau por uno ilegítimo. Por otra parte, la incursión del gobierno de Moscú en África representa un gran desafío estratégico para Occidente, ya que su expansión afecta directamente los intereses aliados. De Volodymyr Zelensky podemos resaltar su firme propósito de recuperar cada centímetro de territorio, pero su avance ha sido cada vez más difícil en la región del Donbass y supremamente escabroso en el sur en dirección a Zaporilla. Debemos subrayar que Ucrania ha conseguido un cheque en blanco con los Estados Unidos y el resto de la OTAN, quienes perciben la ayuda a Ucrania como una gran oportunidad para neutralizar al ejército de Rusia en varios años. Pero hasta el momento, los equipos militares que ha recibido Kiev no contemplan aviones de combate ni misiles de largo alcance que puedan escalar la guerra y entrar directamente a territorio ruso. Y esto podría tener que ver con la autopreservación. A Vladimir Putin le embriaga su constante retórica de amenaza nuclear, y una de las preocupaciones de la élite de la OTAN es que Rusia no tiene una política de no ser el primero en atacar. Eso significa que podría responder un ataque convencional con uno nuclear. Es evidente que Zelensky no quiere conquistar Rusia, pero también es notorio que en los últimos meses se ha vuelto cada vez más audaz al atacar depósitos de armas y combustibles a través de la frontera y apuntando a los puentes de suministro, como el del estrecho de Kerch en Crimea. Ante el fracaso de la ofensiva de verano,
Su finalidad esencial es debilitar logística y moralmente las defensas rusas en dirección a Zaporilla y avanzar sobre el centro de gravedad en la península de Crimea, lo que le otorgaría una enorme ventaja estratégica en el Mar Negro, el Mar de Azov y una derrota humillante al liderazgo ruso. Sin embargo, debemos recalcar que Putin ha sentenciado insistentemente que Crimea es parte fundamental de Rusia y cualquier ataque directo a la península traspasaría las líneas rojas establecidas por el Kremlin. Las actuales circunstancias han puesto en escena a una serie de actores que piden un final negociado para la guerra y que podría otorgar algún beneficio a las aspiraciones de Vladimir Putin. Entre ellos podemos destacar el ala aislacionista del Partido Republicano bajo el liderazgo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien indicó que probablemente adoptaría un enfoque más imparcial para resolver la guerra si se convertía en presidente. La posición de un sector de los republicanos estadounidenses es compartida por sus adversarios del Foro de Sao Paulo. En este sentido, Luis Ignacio Lula, presidente de Brasil, afirmó que tanto Rusia como Ucrania tomaron la decisión de ir a la guerra, igualando al Estado agresor con el Estado agredido. ¿Y cómo llegará el final de la guerra? Finalmente, los costos materiales y humanos podrían romper el nivel de compromiso de un sector relevante de las élites con Vladimir Putin. Aunque pudiese ocurrir un cambio de liderazgo en el Kremlin, un sucesor no garantizaría una retirada de tropas de Ucrania. Sin embargo, esto solo puede suceder si Occidente se mantiene firme en su apoyo a Kiev frente a las crecientes presiones internas vinculadas a los costos de la guerra. Lamentablemente, esta seguirá siendo una batalla de determinación política, económica y militar prolongada. El conflicto armado es un maestro inhumano, pero a la vez honrado, y los combates en curso son los que están proporcionando evidencias sólidas que podrían crear las condiciones necesarias para la paz. En este contexto, resaltará la habilidad de un gran estadista para no hacer la guerra, sino para conseguir la paz. Si te ha gustado el video, suscríbete a nuestro canal y forma parte de la comunidad de entusiastas de temas militares y por supuesto no olvides activar la campana de notificaciones para no perderte los próximos contenidos de nuestro canal.